La historia comienza en Madrid, en una prestigiosa universidad rodeada de jardines antiguos y edificios que guardaban siglos de conocimiento. Era primavera, y el aire estaba impregnado de aromas a flores recién abiertas. El sol caía suavemente entre los árboles del campus, creando un escenario que parecía sacado de una pintura. Allí estudiaba Emma, una joven aplicada, reservada y profundamente dedicada a sus libros. Su vida giraba en torno a la biblioteca, a los textos literarios y a su investigación para la tesis sobre literatura y sociedad. Para Emma, el mundo era un lugar que se comprendía mejor a través de las páginas de un libro que con los ruidos del exterior. En el otro extremo estaba David, un chico de sonrisa fácil y espíritu aventurero. Amaba viajar, descubrir nuevos lugares y vivir intensamente. Estudiaba historia del arte, pero su verdadera pasión era recorrer el mundo y contemplar cada rincón como una obra maestra. Sus caminos se cruzaron una tarde cualquiera en la biblioteca. Emma estaba concentrada tomando notas, cuando de pronto un libro cayó del estante superior directamente sobre su mesa. Sorprendida, levantó la mirada y se encontró con los ojos brillantes de David, que se apresuraba a disculparse. «Lo siento», dijo él con una sonrisa traviesa. «Creo que este libro decidió conocerte antes que yo». Emma no pudo evitar sonreír, aunque de inmediato volvió a bajar la vista a sus papeles. No estaba acostumbrada a interrupciones, y mucho menos a chicos que parecían sacados de una novela romántica. Pero David no se dio por vencido. Tomó asiento frente a ella y, con tono curioso, preguntó: «¿Vienes mucho por aquí? Te he visto varias veces en este rincón». «Sí, para investigar», respondió ella, intentando sonar indiferente. «¿Investigación sobre qué?» «Literatura y sociedad», contestó Emma, cerrando su cuaderno con discreción. Ese fue el inicio de una conversación que, contra toda expectativa, se extendió más de lo previsto. David le habló de sus viajes a ciudades llenas de arte, de la magia de contemplar un atardecer en Lisboa o un amanecer en Roma. Emma, poco a poco, fue compartiendo sus propias reflexiones sobre la literatura, la poesía y cómo las palabras podían cambiar la forma de mirar el mundo. Con el paso de los días, ambos comenzaron a encontrarse más seguido en la biblioteca. Emma se sorprendía de lo fácil que era hablar con David, de cómo él lograba que incluso los temas más serios se convirtieran en algo ligero y apasionante. La primera gran invitación llegó un viernes por la tarde. David la esperó a la salida de clase y, con esa seguridad encantadora que lo caracterizaba, le dijo: «Emma, acompáñame. Hay un café cerca de la universidad donde el tiempo parece detenerse. Quiero mostrarte mi lugar favorito». El café estaba adornado con ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Desde allí se veía la primavera en pleno esplendor, los árboles florecidos, los pájaros cruzando el cielo y las parejas paseando por las calles empedradas. Emma, que rara vez salía de su rutina, sintió que estaba entrando en un mundo distinto. «¿Sabes?», y dijo David mientras removía su taza de café. «Me gustaría que algún día veas la vida con mis ojos. No solo a través de los libros, sino también a través de lo que hay allá afuera». Emma arqueó las cejas con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». David sonrió con complicidad. «Dentro de unos días viajaré a Barcelona. El mar, la arquitectura, los atardeceres sobre la arena. ¿Vendrás conmigo?». Emma quedó en silencio. Nunca había considerado la posibilidad de dejar por unos días su refugio académico. Sin embargo, había algo en la invitación de David, en su mirada sincera, que la desarmaba por completo. Y, casi sin darse cuenta, respondió con un tímido: «Está bien, iré». El viaje en tren a Barcelona fue un descubrimiento. Emma observaba los campos verdes, las montañas y los pueblos que se sucedían como postales vivientes. Sentía que cada kilómetro la alejaba de la Emma reservada y la acercaba a una versión más libre de sí misma. Al llegar a la ciudad, David la llevó directamente al mar. El Mediterráneo los recibió con su brisa salada y un horizonte infinito. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. «Mira esto, Emma», dijo David, mientras señalaba el horizonte. «Para mí, esto es la verdadera vida, compartir un instante así, dejar que el corazón lo guarde para siempre». Emma lo miró. Había algo en su voz que traspasaba cualquier frontera. Ese atardecer junto al mar no solo le mostró la belleza de la naturaleza, sino también la intensidad de un sentimiento que crecía sin pedir permiso. Por primera vez en su vida,
Emma entendió que la verdadera literatura no solo estaba escrita en libros, sino también en la experiencia de vivir, de amar y de atreverse a sentir. El regreso de Barcelona marcó un antes y un después en la vida de Emma. En el tren, mientras la ciudad quedaba atrás, ella repasaba mentalmente cada instante, la brisa marina, las calles llenas de arte y, sobre todo, las miradas de David que parecían leerle el alma. Nunca antes había sentido esa mezcla de libertad y vértigo. De vuelta en la universidad, los días se llenaron de rutinas académicas, exámenes y conferencias. Sin embargo, algo había cambiado en Emma. En medio de la biblioteca, entre pilas de libros y apuntes, su mente volaba hacia los recuerdos de aquel viaje. Era como si su mundo de letras hubiera encontrado un nuevo lenguaje, el de las emociones. David, por su parte, no tardó en buscar nuevas excusas para acercarse a ella. Una tarde, mientras Emma intentaba concentrarse en la sala de estudios, él apareció con un mapa desplegado. «Emma, ¿qué opinas de Roma?», preguntó con un brillo travieso en los ojos. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Roma? ¿Ya estás planeando otro viaje?». «A la ciudad eterna, el Coliseo, las fuentes, el Vaticano», enumeró David con entusiasmo. «¿No crees que los libros también se disfrutan más cuando se pisan las calles donde fueron escritos?». Emma suspiró, tratando de ocultar una sonrisa. Sabía que aceptar significaba interrumpir su rutina, pero también sabía que con David cada experiencia se transformaba en poesía viva. Y así, después de unos días de dudas, volvió a decir que sí. El viaje a Roma fue un torbellino de descubrimientos. Pasearon de la mano por la Plaza Navona, arrojaron una moneda en la Fontana di Trevi y se perdieron entre las ruinas del Foro Romano. En cada rincón, David la animaba a cerrar los ojos y respirar la historia, como si las piedras antiguas aún guardaran susurros de amor y esperanza. Una noche, después de recorrer el Trastevere, cenaron en un restaurante con terraza iluminada por luces cálidas. El vino, la música suave y la luna reflejada en el río Tíber creaban un ambiente mágico. «Emma», dijo David, tomando su mano, «¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Hace unos meses solo nos conocíamos en silencio en una biblioteca, y ahora estamos aquí, compartiendo un pedazo de eternidad». Emma lo miró con ternura. No podía negarlo, su vida había cambiado por completo. Donde antes había miedo, ahora había ilusión. Donde antes había soledad, ahora había compañía. Sentía que el amor no solo había tocado su corazón, sino que lo había transformado. De regreso a Madrid, Emma retomó sus clases con una energía nueva. Sus profesores notaron que sus ensayos tenían más pasión, que sus análisis eran más profundos. La literatura se entiende mejor cuando se vive, escribió en un trabajo que sorprendió a todos. Era evidente que David había abierto en ella una ventana hacia el mundo. Pero no todo era fácil. Sus amigas comenzaron a notar su cambio y a hacer preguntas. «Emma, ¿estás segura de que este chico es bueno para ti?», le preguntó Clara, su mejor amiga. «Los viajes, el lujo, las emociones intensas, ¿y si todo eso termina siendo solo una aventura pasajera?». Emma se quedó pensativa. Era verdad que David vivía con intensidad, siempre buscando el próximo destino. Sin embargo, en su mirada había sinceridad, un calor que no parecía temporal. Unos días después, David la sorprendió con otra invitación. «Hay una conferencia de arte en París», le dijo emocionado. «Podríamos asistir juntos y luego, bueno, ya sabes, recorrer la ciudad del amor». Emma dudó. Tenía exámenes y compromisos académicos, pero la idea de París, con sus puentes iluminados y sus calles románticas, era demasiado tentadora. Finalmente aceptó. París los recibió con un cielo gris y una llovizna ligera, pero ni siquiera la lluvia pudo apagar la magia. Subieron a la Torre Eiffel, caminaron por el Sena y visitaron el Louvre. Emma nunca olvidaría el momento en que, bajo un paraguas, David la abrazó frente a la Catedral de Notre Dame. «De aquí, Emma», susurró él, «quiero prometerte algo, pase lo que pase, siempre serás mi mejor viaje». Ella sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la primera vez que David hablaba de futuro, no solo de instantes. Y aunque la inseguridad aún rondaba su mente, decidió confiar en aquel sentimiento que la hacía sonreír sin razón. De regreso en el hotel, mientras contemplaban la ciudad iluminada desde el balcón, Emma tomó la iniciativa por primera vez. Se acercó, lo miró fijamente y dijo: «David, contigo he aprendido que la vida no está solo en los libros,
sino en cada paso que damos. Pero quiero que sepas algo, yo no busco solo recuerdos hermosos, busco una historia que dure. David, sorprendido y conmovido, acarició su rostro y respondió con firmeza. Que entonces escribámosla juntos, Emma, página por página, viaje tras viaje, suspiro tras suspiro. En ese momento, con París como testigo, ambos entendieron que ya no se trataba de simples escapadas románticas. Lo que había nacido en una biblioteca se estaba convirtiendo en una historia de amor que merecía ser vivida en toda su plenitud. El regreso de París dejó en Emma y David la certeza de que su historia ya no era pasajera. En las aulas, en la biblioteca o en las cafeterías del campus, ya no podían ocultar que estaban enamorados. Sus amigos comenzaron a notar la forma en que se miraban, los suspiros compartidos y la complicidad silenciosa que los unía. Sin embargo, con el tiempo también aparecieron los desafíos. Emma debía terminar su tesis, y el trabajo era cada vez más exigente. David, por su parte, había recibido una oferta para realizar un proyecto de investigación artística en América Latina. Era la oportunidad de su vida, pero también significaba separarse de Emma durante meses. Una tarde, en la misma biblioteca donde todo había comenzado, David se sentó frente a ella con un aire pensativo. Y Emma, tengo que contarte algo, dijo, bajando la voz. Me han ofrecido viajar a México, Argentina y Perú para un proyecto sobre arte y cultura. Es un sueño hecho realidad, pero no quiero alejarme de ti. Emma guardó silencio. Por un lado, sentía orgullo de que David cumpliera sus sueños, por otro, el miedo a la distancia le oprimía el pecho. Finalmente respondió con calma. David, los libros me enseñaron que el amor verdadero no se mide por la distancia, sino por la fuerza con la que resiste. Si esto es importante para ti, yo estaré aquí, esperándote. Los días previos a la partida fueron intensos. Pasearon por las calles de Madrid como si cada rincón guardara un recuerdo. Fueron al Parque del Retiro, donde alquilaron una barca y rieron como niños, y cenaron en un restaurante elegante con vista a toda la ciudad iluminada. Esa mezcla de sencillez y lujo hacía que cada momento fuera inolvidable. La despedida en el aeropuerto fue dura. Emma le entregó un cuaderno en blanco y le dijo: escribe en él todo lo que vivas, y cuando regreses lo llenaremos juntos con nuestra historia. David la abrazó con fuerza. Prometo volver a ti, Emma. Eres mi página favorita. Durante los meses siguientes, la distancia fue un reto. Emma se refugiaba en sus estudios, trabajando incansablemente en su tesis, mientras David enviaba cartas, fotos y mensajes desde cada país que visitaba. Le describía el colorido de los mercados de México, la pasión del tango en Buenos Aires y la grandeza de Machu Picchu en Perú. Aunque la distancia dolía, cada mensaje reafirmaba el vínculo entre ellos. Emma, por su parte, se dio cuenta de que su escritura tenía una nueva fuerza. La soledad le enseñó a valorar aún más la presencia de David, y en cada palabra que escribía se reflejaba la intensidad de ese amor. Finalmente, después de 6 meses, David regresó a Madrid. Emma lo esperaba en la estación de tren con el mismo cuaderno que le había regalado. Cuando lo vio bajar, con el rostro cansado pero los ojos llenos de emoción, corrió hacia él. Se abrazaron como si el mundo se hubiera detenido. He vuelto, Emma, susurró él. Y traigo contigo no solo recuerdos, sino un futuro que quiero construir a tu lado. Esa noche, en el parque iluminado por farolas y bajo un cielo estrellado, David sacó de su mochila una pequeña caja. Dentro brillaba un anillo sencillo pero elegante. Emma, entre libros y viajes, he descubierto que el verdadero destino eres tú. ¿Quieres escribir conmigo el resto de nuestra historia? Emma, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, David. Porque contigo aprendí que el amor no solo se lee, se vive. El campus entero celebró su compromiso. Los compañeros de clase, profesores y amigos los felicitaron. Emma defendió su tesis con excelencia, y David comenzó a planear nuevas aventuras, esta vez con ella como compañera de viaje. El primer destino de su nueva vida juntos fue Grecia. En Santorini, mientras el mar Egeo brillaba bajo el sol y las casas blancas se pintaban de tonos dorados con el atardecer, se miraron y supieron que esa era solo la primera página de muchas por venir. Emma, dijo David, abrazándola, hemos recorrido bibliotecas, ciudades y mares, pero lo mejor está aún por escribirse. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Que entonces sigamos, David.
Sigamos entre libros y suspiros, hasta el fin del mundo. Y allí, frente al horizonte infinito, sellaron su promesa, un amor nacido en silencio, nutrido por viajes y consolidado por la certeza de que, cuando el corazón escribe, ninguna distancia puede borrarlo.